en Radio Sur de Los Ángeles, a esta hora, conversando de rugby, junto a el hombre entendido en rugby, don Rubén. ¿Cómo está? Hola, Hassan, nuevamente por acá, cumpliendo con el rol de comunicar y hablar un poquito de rugby local, sí, principalmente. Así que, bueno, partamos, digamos, de algunas temáticas con respecto al rugby regional. Y bueno, planteando primero, digamos, tuvimos una reunión de algunas personas, digamos, algunos papás de un grupo de muchachos, digamos, de la academia, que se está articulando, digamos, para formar su club, el Club Academia de Rugby Los Ángeles, que va a ser bastante interesante en relación al progreso del rugby local. Que se conforme un club es bastante bueno. Se hizo esta reunión con los interesados, con los papás de los muchachos, y hubo bastante interés, digamos, para poder conformar esta nueva agrupación local, deportiva, que yo creo que... Así oficialmente, con personalidad jurídica, con todo el sistema. Con todo lo que corresponde, porque eso es lo que nos va a llevar, digamos, al futuro, a postular a proyectos y a financiamientos para poder ir creciendo en este club, digamos. Oye, Rubén Lagos, yo quería hacer una pregunta, así como que la tenía de hace rato, pero que nos quedó pendiente, antes de continuar en el tema rugby. ¿Por qué Rubén Lagos está en rugby? ¿Desde cuándo le picó el bichito? Haznos una breve reseña tuya, por favor, Rubén. Bueno, interesante la pregunta. ¿De cuándo le picó el bichito del rugby? Yo sé que a lo mejor tapa largo, pero una breve reseña. No es que tenga que abrir el libro de historia. Claro. Bueno, en realidad, Hassan, yo lo que menos quiero y he pretendido poder hablar de mí, digamos. Sí. Pero yo creo que todas las personas que llevamos años en esto tenemos un proceso. Y en este proceso, en este libro que se abre, digamos, en el año 80 por ahí, cuando yo tendría, no sé, unos 16 años, estaba en el colegio todavía, por ahí alguien me invitó a jugar rugby, que fue bien paradojal, y lo puedo contar ya, puede ser medio latoso para la gente, pero en realidad todo parte sin solicitarlo, digamos. Es decir, mi hermano, que era un año menor que yo, jugaba rugby, y mi madre me acompaña, me incita a que lo acompañe a un partido de rugby por cualquier cosa, digamos. Y éramos dos niños de 16, 15, 16 años aproximadamente. Y yo parto con él a Concepción, y faltaba un jugador. En esa delegación faltaba un jugador. Y bueno, me ofrecen participar y ponerme los shorts, y de ahí parte todo este cuento, digamos. Jugué un partido, creo que no lo hice tan mal, y ahí partí con este deporte, que es un deporte que en realidad yo había estado aquí en Los Ángeles con una actividad deportiva bastante fuerte, es decir, había estado en la selección de básquetbol, ¿cómo se llama? Infantil, y harto deporte. Siempre fue un tipo de que me manejé, digamos, en el tema deportivo, me gustó bastante. Pero cuando llegué al rugby encontré que el rugby era un deporte completo que me podía dar, digamos, el futuro, en términos de que todos saben, y el mundo del rugby, la gente que me está escuchando de rugby, digamos, sabe que este es un deporte, tal como dice la frase, que pueden estar chicos, flacos, grandes, gordos, es decir, no hay condición física para no practicarlo, digamos, no quedamos al margen. Entonces fue un deporte que me dio esa posibilidad. Yo después salí, digamos, de cuarto medio, un par de años, que jugué acá en un club, el primer club de Los Ángeles, que se llamó Club Santa María de Los Ángeles, cuando se formó, y tú tienes que acordarte, el Club de Campo Santa María, que queda en el lado camino a María Dolores. No sé si te acuerdas, te estoy hablando hace como 30 años. Antiguo, claro, el club de campo aquel. El primer club de campo que hubo en Los Ángeles, y ahí se formó este Club Santa María de Los Ángeles de rugby, con personas que yo no tenía idea, no conocía, a mí no conocía, digamos, personas, y ahí estuve un par de años jugando con ellos, digamos, y que era muy amateur, es decir, hoy día de amateur era más que amateur, yo creo que era muy pichangueado, digamos, el rugby, y ahí me dio la posibilidad de irme a estudiar a Valparaíso. Y en Valparaíso llegué a un club emblemático del rugby nacional, que es Sporting Club, y que llegué también por una casualidad, digamos, a este club,
y que me abrió sus brazos, digamos, y me atendió extraordinariamente, donde jugué 5 años de mi rugby, digamos. Es decir, estuve 5 años donde tengo muy buenos amigos, hasta el día de hoy, nos juntamos, voy a los compromisos de rugby que se hacen de este club, y bueno, así partió... ¿Alguien partió más la de idea. la época que no recuerden? Bueno, sí, hay varios, podemos dar algunos nombres emblemáticos de esa fecha, digamos, está Francisco Reyes, que trabaja en la municipalidad aquí de Los Ángeles, Ujú. Que eran mayores que yo, digamos, en esa época. Yo Hoy día tendría ya no, 16, no, hoy día ya estamos todos pasaditos, estamos listos para jubilarnos, pero en esa época tendrían estas personas 25, 24, y yo tenía 16, 17, por decirte, era todos jóvenes, digamos. Ya. ¿Ah? Jorge Espíndola, Bernie Vinick, me estoy acordando así de algunos nombres de esa época. Estaba la familia Castel, porque ahí habían varios primos, también varios tipos, digamos, de esa familia que también participaban. Estaba mi hermano Claudio Lago, el Cachulo Cabeza, estaba el Pato Díaz, y así un sinnúmero de personas que Que ya te vas a ir acordando acordando algunos probablemente. nombres. Pero de ahí parte De ahí todo viene esto, la- y se mantiene. Hicieron una actividad enorme y recontra bonita. Yo me acuerdo muy bien, digamos, de que en esa época no existía internet, no existía celular, y estas personas, a través de la Federación de Rugby, se consiguieron traer películas. Y se traían estas películas en estos carretes antiguos, digamos, Mm. con estos proyectores, y se hacía una jornada de colegio, el ISO alemán, el ISO de hombre, el ISO industrial. Me acuerdo de los colegios, digamos, que estaban bien incorporados. Y era la única forma de ver rugby, porque la gente no era como hoy. Hoy día un chiquillo tiene el rugby prácticamente en la casa todos los días, lo puede ver y puede hacer toda una actividad. Es decir, hay mucho más que ver, más disponibilidad, digamos, en el mercado televisivo para ver rugby. Y en esa época no era tan así, pero de ahí partimos y hicimos se hizo una actividad recontra bonita, se trajo la selección de Chile adulta, se jugó en el Estadio Fiscal de Los Ángeles, en una previa de un partido de fútbol de Iberia, y fue una jornada recontra bonita. Bueno, como todas las cosas tuvo un proceso, se terminó cuando ya se terminó ese club Santa María de Los Ángeles. Yo ya no estaba en Los Ángeles, jugaba, digamos, en Viña del Mar, y no tuve, digamos, no vi la culminación de ese club. Yo volví a los 5 años después. A los 5 años después no existía rugby, y ahí partimos un grupo de lo que habíamos egresado, de ese grupo de muchachos que éramos menores, ya tipos de 23, 24 años, que reformulamos el rugby angelino, partimos como activándolo, le pusimos un nombre, alguien dijo Cayaquén. ¿Qué significaba Cayaquén? Alguien dijo Sierra Nevada, cuando nunca fue. Es decir, interesante la historia, porque yo hace como 3 años atrás andaba en Alto Biobío, ahí en Ralco, y hay un museo mapuche, y súper interesante, interactivo, y ahí hice las consultas qué es lo que significaba Cayaquén. Me dijeron que no significaba absolutamente nada, ni siquiera era un término fonético, pero pues voy a entender, digamos, que Cayaquén era el volcán Cayaqui, y que en la palabra fonética pehuenche es Cayalhuí. Y Cayalhuí es cerro enfurecido, digamos. Entonces, esa es la pronunciación fonética Cayalhuí, y significa en mapuche, o pehuenche específicamente, cerro enfurecido. Después de 20 y tantos años supimos que en realidad qué es lo que significaba. Pero este nombre se implantó, digamos, en el mundo rugbyístico nacional, y fue un proceso ahí interesante de trabajo con Cayaquén. Hicimos extraordinarias giras, hay una tremenda anécdota a través de este deporte y de este club,
hicimos bastantes cosas, digamos, para poderlo hacerlo crecer, y así nacieron de este club, nacieron los otros clubes que también están en Los Ángeles, que han aparecido y también se han desaparecido, digamos. Pero ha sido el inicio y hoy día se continúa ahí. Yo lo lideré hasta el año pasado acá y aquí. Hoy día hay un muy buen dirigente que es Juan Pablo Ponce, con un directivo, digamos, de primera línea que están trabajando y haciendo las cosas bastante bien, y eso a mí me deja tremendamente conforme, Hassan. Súper bien. Rubén Lagos en Radio Sur de Los Ángeles, conversando de rugby, como cada domingo a las 6 de la tarde. Ustedes partieron con una, según la reunión que hubo el otro día de apoderados ahí de la academia, donde se están formando estos chiquititos, bueno, ya no están tan chiquititos, pero son chicos de primero medio, son niños de 15, de 16 años. Ustedes partieron, al principio no era esa la intención, pero parece que llegaron tantos que hubo que hacerlo. Claro, bueno, lo planteaba yo en esa reunión que tú estabas también presente. Esto partió cuando la idea, cuando yo salgo, digamos, de Cayaquén, ya me sentí que había cumplido un ciclo rugbyístico en un club y dar los espacios que corresponden a la gente más joven, es decir, hay que pasar la posta. Y yo no me fui para la casa, porque es el peor error que uno puede cometer, digamos, yo sigo siendo un hombre de rugby y todo el mundo angelino me conoce por ahí, digamos, es decir, y me quiere, me respeta. Otras personas sí, puedo decir también, como todas las cosas de la vida, ahí tengo detractores, pero es un cuento, digamos, del diario vivir. Pero entre la suma y la resta, yo tengo muy buenos amigos en el tema del rugby, y hemos creído y me creo el cuento, digamos, de que las cosas las hemos estado haciendo de acuerdo a nuestras posibilidades, y eso ha sido un número positivo. Llegar a formar la academia empezó como un tema de hacer un grupo que se llama Emergente, pero esto confluenció a que llegaron chicos interesados, menores de edad, chicos, como dices tú, digamos, que tienen 15, 16 años, 17 años, y empezaron también a restarse los chicos, digamos, los emergentes, que son personas más adultas. Había algo interesante que hacer, había un trabajo, yo creí importante poder trabajar ahí y poder nuevamente hacer crecer un grupo de muchachos a través de una academia. Pero hablemos, digamos, la geografía rugbyística de un club o de una academia para poder surgir acá o poder lograr algunos objetivos en términos económicos, tiene que tener una figura, y esa figura es una figura jurídica, y esa figura jurídica es que tenemos que constituirnos como club, digamos. Entonces, claro, hay que sacar una personalidad jurídica, poder lograr tener un RUT después con el impuesto interno, lograr, digamos, incorporar, digamos, estos datos al INED, al Instituto Nacional del Deporte, y así postular a lo que viene a futuro, que son los proyectos. Es decir, hoy día hay un sinnúmero de proyectos, yo lo planteaba en esa reunión, hay que elaborarlo, hay gente que hoy día se dedica a ese tema. Y yo creo que dentro de este grupo de la academia, los papás que nos constituimos ahí ese día, se vio un grupo bastante interesante, como a poder lograr algunos objetivos, y la idea es que nosotros les cumplamos a ellos, porque en esa medida también vamos a tener el respaldo de ellos. Es decir, una de las principales preocupaciones de los padres de los chicos que juegan rugby, que están aprendiendo a jugar rugby, es que no le vaya a pasar algo al niño. Es ciertamente un juego que tiene mucho contacto físico, tal vez más contacto físico que cualquier otro deporte así que se juegue con una pelota, me refiero, en que están siempre preocupados de la brusquedad y de las posibles lesiones que los chicos puedan sufrir. En eso habrá que explicar que se cuida que el equipo contrario no sean roperos de tres cuerpos, sino que estén más o menos a la altura de lo que son los niños que están jugando, o bien que no se juegue con tanta fuerza como en un partido normal. Claro, bueno, el rugby tiene sí lo hemos planteado en casi todos los programas, ¿eh? Sí. El rugby dentro de otro deporte tiene una prioridad mayor. Lo planteaba y puse un ejemplo en esa reunión con el esquí. Los que esquiamos, vamos a esquiar. Sabemos que el esquí tiene un riesgo porcentualmente mayor que el rugby,
pero entre el fútbol y el rugby también existe un riesgo porcentualmente mayor que el fútbol. ¿Por qué se produce esto? Se produce específicamente por el tema de que el rugby es un deporte de alto contacto físico, donde está prácticamente de la cintura hacia abajo comprometido el cuerpo en esa perspectiva, digamos. Y en ese tema se hace un poco más peligroso, digamos, el rugby. Según mi experiencia, según la experiencia de muchos, según lo entendido, los profesionales, digamos, que se dedican a esta actividad, hoy día en Chile tenemos muy buenos profesionales que se dedican al rugby como actividad, como sus profesiones, digamos, y que trabajan de esto. Entendemos de que el rugby limita sus lesiones en la medida de que los actores entrenen y se apliquen permanentemente en las actividades del rugby. El rugby, no, lo que yo siempre digo, no se puede pichanguear. El rugby no es como tomar una pelota de fútbol y jugar una pichanguita entre los amigos. No es tomar una pelota de rugby y jugar una pichanguita con los amigos en cualquier momento. Es decir, las personas que juegan rugby tienen que ser personas que lamentablemente tienen que estar físicamente preparados para hacerlo y físicamente, y yo lo voy a poner dentro del mismo escalafón y dentro del mismo rango, digamos, técnicamente bien preparado. ¿Y cómo se aprende esta técnica? Esta técnica se aprende única y exclusivamente en el entrenamiento. El entrenamiento nos da la disponibilidad de cómo recibir un tackle, cómo dar un tackle, de privilegiar cuáles son las partes más duras del cuerpo humano, que son las caderas, ¿cierto? Específicamente la cadera. Entonces, uno muchas veces ve rugby y ve de repente posiciones de jugadores que son raras. Son específicamente porque el jugador que es técnico aplica ese concepto en el juego diario, en el juego permanente. Entonces, cuando yo recibo un tackle, yo flecto mi rodilla, pongo la cadera, giro hacia el lugar donde no va el tackle, y eso es toda una técnica que se va aprendiendo. Yo un tackle, si recibo un tackle o entro en un ataque profundo, no puedo ir frontal. Tengo que meter el hombro, porque el hombro es una de las partes más gruesas que tiene el cuerpo, brazos recogidos, y aplicar siempre el concepto del golpe no hacia en frontal, sino que hacia abajo o hacia arriba. Eso, entonces, todo eso se aprende en la técnica. Chicos que aprenden la técnica son chicos que van a disminuir percentualmente su riesgo de lesiones en el rugby. Por eso al chico se le pide permanentemente que participe, entrene. En el rugby el partido es una consecuencia del entrenamiento. Por lo tanto, los entrenamientos tienen que ser más fuertes que el partido. Entonces, tú entras a un partido, es la consecuencia del entrenamiento. Entonces, tiene que hacerse mucho más simple, más fácil. Y eso yo lo que le puedo decir, digamos, a los papás. Yo tuve papás extraordinarios, digamos, a través de todos estos años. Voy a dar algunos nombres, pero me acordé de un nombre que yo creo que me lo va a criticar afuera, Pollito Beltrán. Alex Beltrán, mi compadre, digamos, no lo puedo dejar fuera de esos procesos que tuvimos cuando iniciamos este rugby, digamos, extraordinario. Y fue un baluarte del rugby de acá, de la zona, y mi compadre Beltrán, pollo para muchos amigos, hoy día ya también jugando en veterano, fue un pilar importante. Lo quería dejar un poquito dentro paréntesis, porque yo sé que escucho este programa y yo sé que de a poquito van saliendo los procesos. Sí, van saliendo los pasos. Vuelvo al tema, digamos. Sí, claro. Tuve papás muy interesantes, digamos, con respecto al rugby. Los voy a citar: a Marcelo Julián, que tenía 7 hijos, y Marcelo era un tipo que venía también de Sporting por trabajo, llegó aquí a Los Ángeles y trajo, digamos, a su hijo que ya jugaban rugby, el Cristian Julián, el Paul Julián, me acuerdo de estos chicos, que eran papás que estaban permanentemente en los entrenamientos. Así como tú vas a los entrenamientos, eran papás que estaban en todos los entrenamientos de sus hijos. Y
Y bueno, es así que tenemos, por ejemplo, de uno de los hijos de Marcelo, el Cristian Julián, emblemático jugador de la selección de Chile. Porque ahí se produce un nexo muy interesante cuando el papá es capaz de respaldar la actividad de los chiquillos y asume los compromisos, el hijo se siente integrado igual y puede llegar lejos. Hoy día el Cristian, yo creo que también escucha este programa y debe acordarse, hoy día a mí me alegra mucho, yo comparto con ellos una vez al año, nos juntamos y me alegra ver los profesionales exitosos, y a la vez haber tenido una carrera rugbyística y hoy día estoy hablando de personas que hoy día tienen 35, 36 años, están fuera del rugby, del rugby competitivo, pero Cristian fue extraordinario, y te puedo nombrar también otro papá que terminamos siendo compadre con Juan Carlos Morandé. Juan Carlos tuvo dos extraordinarios hijos rugbyistas, que fue Carlos Nelson Morandé y el Jorge Morandé, que tuvieron un rol importantísimo en la selección de Chile, y esos tipos eran de Los Ángeles. Y eran papás que estaban involucrados en el rugby permanentemente y apoyaban y asumíamos los fríos que nos mandábamos en la reunión. Y estas historias y las historias se repiten y los ciclos se repiten nuevamente. Y bueno, y también como Marcelo Julián, que fue también este papá, digamos, fue un seleccionado chileno rugby en sus tiempos mozos, hoy día ya no está con nosotros, falleció hace algunos años y se hace un campeonato muy bonito en el Sporting Club de Viña del Mar, digamos, en honor, digamos, a Marcelo, y fue un tipo muy entregado. Después tendría, no sé, unos 70 años Marcelo, y hasta ese día fue un tipo 100% pro rugby, digamos. Y así otros papás, Urrutia, y se hizo el mejor equipo juvenil del país, extraordinario equipo juvenil, y tuvimos ahí una anécdota que la puedo contar así, una pasada corta porque podemos hablar de un libro, pero me gustaría que la comunidad lo supiera, digamos. Yo creo que nosotros tenemos, y te hice este comentario, digamos, en algún momento te lo contaba, nosotros tenemos en Los Ángeles una anécdota más importante del rugby. Te lo voy a hablar sin mucha quedarme atrás o ser muy levantado en el diálogo, pero yo creo que tenemos una anécdota que no la tiene o la podrían tener muy pocos equipos del mundo, digamos, que dos chicos, digamos, dos hermanos que jugaban en Cayaquén, que en algún momento se enfrentaron jugando por diferentes países. Y eso seleccionados nacionales. Entonces ahí tenemos los hermanos Urrutia, que el Diego Urrutia y el Nico Urrutia, que fueron dos hermanos que tenían doble nacionalidad paraguaya chilena. Los dos eran extraordinarios jugadores de rugby, y Diego prefirió jugar por la selección de Chile y Nico prefirió jugar por la selección paraguaya. Y eso en un sudamericano rugby, cuando salieron la información de los clubes, los dos jugaban por nuestro club, digamos, por Cayaquén, pero eran dos hermanos que jugaban por diferentes selecciones de Chile, de diferentes países. Es una anécdota extraordinaria, es decir, y que va quedando, y que nosotros nos acordamos permanentemente en todos los encuentros que se hacen con estos jóvenes, en todos los procesos. Es decir, el proceso ha sido vasto, ha sido fructífero, positivo, ha sido sano. También hemos tenido grandes tristezas y que han pasado, se nos han ido 4 o 5 personas, digamos, muy emblemáticas de Cayaquén, y hemos tenido, digamos, ahí también que lamentar estos acontecimientos. Pero siempre yo lo he planteado que son acontecimientos que nos da la vida diaria, porque la vida es así, pues sí, nos da y nos quita, y este club es lo mismo que una persona viva, es decir, es un club vivo, y por lo tanto va a tener sabores y sin sabores en el diario recorrer de la vida, porque es así. Si lo importante, que yo siempre me preocupé y sigo estando preocupado, y se lo digo a los dirigentes de hoy, de que esto no quede en algún momento, así como hay muchos clubes que han tenido que cerrar sus puertas y quedan en el olvido. Es decir, Cayaquén tiene que ser un club que se proyecte solo. Es decir, que sea solo como concepto de club que pueda avanzar, que no sean las personas que lo hagan avanzar. En eso yo estoy tranquilo. Hoy día yo estoy en la academia, pretendo que la academia tenga la misma percepción. Es decir, a mí me interesa que hayan varios clubes. Había un tipo que formó 10 clubes, Sinclair, que falleció un par de años atrás, emblemático, jugador de Chile también,
murió como a los 80 años, y dejó un legado histórico del rugby nacional, formador de varios clubes, entrenador de la selección de Chile, connotado jugador también, y hombre de rugby 100% que nos dejó hace un par de años. Pero también fue parte de formativa de formación de a lo menos 10 clubes. Entonces, yo no me quiero comparar con él porque estoy lejos de él, pero sí, yo creo que hay que mirar, digamos, y ver que en Los Ángeles, ¿por qué no formar otro club, tener el mismo cariño, que parta gente nueva? Porque de eso se trata, digamos, decir, somos pro rugby. Mientras más, mejor. Así conversamos de rugby con Rubén Lagos en Radio Sur cada domingo a las 18 horas. Casi nos termina el tiempo, mi estimado Rubén. Quiero preguntarte qué se va quedando por ahí antes de que nos vayamos. Ya, ok, bueno, en realidad pasó rapidísimo. Podemos hablar ahora. Yo cuando me junto, digamos, con los chiquillos de esa época, o siempre en algunas convivencias que hacemos, sobre todo en diciembre es un mes de convivencias rugbyísticas. Ajá. Y de clubes que se juntan y te das cuenta que en realidad hay una familia detrás de esto que vienen de muy lejos y confluyen muy bien. La gente que esté interesada, los papás que estén interesados en llevar a sus hijos, tal como yo se lo dije en la reunión, no van a salir defraudados. Es decir, yo 100% le aseguro de que este es un deporte familiar, se recalcó mucho eso, no es un deporte individual, es un deporte familiar, y que los incito a que participen, a que lleven a sus chicos, digamos, a conocer este deporte, no le tengan miedo, hay riesgo en todas partes, y aquí van a lograr buenos amigos, van a lograr un estilo de vida distinto. Todo en la vida cometemos errores, no significa que aquí vamos a salir lumbrera o vamos a salir de sotana, digamos, para el lado afuera, pero sí nos puede dar ciertos lineamientos, digamos, en la vida diaria de la lucha permanente. Es decir, hoy día eso es el rugby, y lo más interesante es que también mantiene amigos de muy buena calidad. Además la filosofía, claro, del juego limpio, del compañerismo y del trabajo en equipo. De todas maneras. Eso, antes de irme, lo que tú has tocado, Hansen, es súper importante, filosofía. Todos jugamos rugby. El contrincante juega rugby, yo juego rugby. Es decir, cuando nos enfrentamos, lo único que nos cambia dentro de una cancha es una camiseta. Nada más que eso, es decir, tenemos que tener, por eso es importante el respeto en comunidad del mundo rugbyístico. Y cuando la gente no entiende eso, no tiene nada que hacer en el rugby. Así hemos conversado de rugby con Rubén Lagos en Radio Sur. Nos encontramos la otra semana. Muchas gracias.